Algunas preguntas del tema de ecuaciones trigonométricas, encontraba un archivo por ahí en el mundo del internet. La primera pregunta se refiere a lo siguiente. Resuelva la siguiente ecuación trigonométrica, que es coseno de 2x. Eso es igual al coseno de x menos 1. Y ese x va a pertenecer de 0 a 2pi, pero abierto, o sea, en un intervalo abierto. Para ello tendremos que recurrir a una serie de identidades, como en este caso la identidad del arco doble, por lo que a este 1 convenientemente lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar 1 más el coseno de 2x, y eso va a ser igual al coseno de x. También tendría que pasarlo, pero luego veremos qué sucede. El 1 más coseno de 2x es la identidad en su forma degradada del arco doble. 1 más coseno de 2x es 2 veces el coseno al cuadrado de la mitad, igual al coseno de x. Lo que seguramente estamos pensando es simplificar el coseno de x, pero en ecuaciones no se simplifica. En este caso, lo conveniente es pasarlo a todos a un solo lado. ¿Y por qué no se simplifica? Porque estarías eliminando raíces. Así que lo he pasado a restar y acá sí tendría que factorizar haciendo uso de álgebra, porque casi siempre o siempre están los procesos algebraicos que vas a realizar en cada problema. Y entre paréntesis quedaría 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Por lo que ya llegamos a un producto de factores primos. Ya no se pueden seguir descomponiendo y ahora lo que toca es igualarlos a 0. El coseno de x tendría que ser igual a 0, o 2 veces el coseno de x menos 1 tendría que ser igual a 0. Este primer coseno igual a 0 son de ángulos cuadrantales. ¿Coseno de qué ángulos es igual a 0? Pues si revisas tu tablita, que en algún momento lo hemos desarrollado, sería el coseno de 90 grados sexagesimales o en radianes pi medios y de 3 pi medios, o sea, de 270. Lo que hemos encontrado hasta ahora son dos raíces de la ecuación, dos soluciones en este caso. Y al otro lado, si yo despejo, me quedaría que el coseno de x va a tener que ser igual a 1/2. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues si tú recuerdas al tema que desarrollamos, mostré una circunferencia donde dentro de él dibujábamos un cuadrilátero, algo así. Se puede arreglar todavía, creo. Inscrito, ¿ya? Donde sus vértices representaban posibles soluciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, donde el primer ángulo de encontrarse era muy sencillo. En el primer cuadrante, muchos de ellos agudos y notables. Supongamos que ese ángulo agudo y notable es el ángulo θ. En el segundo cuadrante, una posible solución, ojo, todos los valores que vamos a colocar en esa circunferencia son posibles soluciones, no soluciones. Y ahora vemos un ejemplo. Pi menos θ, o en todo caso 180 grados menos θ si estuviera en sexagesimales. En el tercer cuadrante, una posible solución va a tener que ser pi más θ, o 180 grados más θ. En el cuarto cuadrante es 2pi o 360 grados sexagesimales menos θ. Entonces, ¿de qué va a depender estas posibles soluciones? Va a depender de este primer ángulo que tú encuentres. Normalmente está en el primer cuadrante. Y veamos un ejemplo. Ejemplo no, en el desarrollo de este primer problema. Ya está.
Entonces, si nosotros recordamos, el coseno de un ángulo notable es un medio, que en este caso es 60 grados. Allá. Y en radianes, 60 es pi tercios. Y recuerda que si ya conoces el primer ángulo, posible solución, ojo, posibles soluciones, voy a colocar 60. En el segundo cuadrante tendría que ser pi menos pi tercios, o sea, 180 menos 60. Lo que me lleva a que esto es 2 pi tercios. En los vértices, ¿ah? Acá sería pi más pi tercios, 4 pi tercios. Y en el cuarto cuadrante es 2 pi menos pi tercios. Y eso sería 5 pi tercios. Pero repito, no son soluciones, son posibles soluciones. ¿Cómo yo voy a descartar los que no son? Pues si tú te fijas, el coseno de x es un medio positivo. Y recordarás el signo de las razones trigonométricas, donde el coseno en qué cuadrantes era positivos. Pues el coseno es positivo en el primer cuadrante, o sea, hay una solución en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Hay otra solución en el cuarto cuadrante. Lo que no van a ser considerados como soluciones 2 pi tercios ni 4 pi tercios, porque en estos cuadrantes, en el segundo y tercer cuadrante, el coseno era negativos. De acá concluimos que las soluciones tienen que ser igual a pi tercios, punto y coma, 5 pi tercios. Vamos a juntar todas las soluciones. ¿Por qué no consideramos más? Porque la pregunta solamente va de 0 a 2pi. Ojo. Y finalmente el conjunto solución tendría que ser pi medios, 3 pi medios, pi tercios y 5 pi tercios. Y si nos fijamos, esa respuesta es la alternativa A. Siguiente pregunta. En el problema número 2 es una aplicación. La pregunta dice: un depósito abastece de agua a una comunidad durante los meses de verano. La demanda, que está expresado como una función D en términos de T, en pies cúbicos por día, y está dado por. Ahí tenemos toda la ecuación. O toda la expresión trigonométrica que en este caso nos muestra, en donde T es el tiempo en días y además T igual a 0 corresponde al comienzo del verano. ¿Cuántos días deben transcurrir para que la demanda de agua sea de 5.000 pies? Entonces, en la expresión mostrada es importante identificar las variables. Por ejemplo, T nos va a representar el tiempo en días. Si es posible, escríbelo. Lo vas a necesitar. Y D, que está en términos de T, es la demanda de agua. Es necesario reconocerlos. Demanda de agua. Ahora, nos están pidiendo cuántos días deben transcurrir para que la demanda de agua sea 5.000 pies. Necesitamos que esa demanda sea 5.000 pies, por lo que tenemos que igualar a toda esa expresión trigonométrica a 5.000 pi por t sobre 90 más 4.000. Bueno, hay que desarrollarlo como las ecuaciones que ya conocemos. Este 4.000 al otro lado, por ejemplo, sería 1.000. Todo ello va a tener que ser igual a 2.000 por el seno de pi por t sobre 90. Ese 2.000 lo vamos a pasar a dividir a 1.000, por lo que me va a quedar un medio. O sea, el seno de pi por t sobre 90 va a tener que quedar, o va a tener que ser igual a un medio. Ah, ya. Genial. Entonces, recordando el seno de qué ángulo es un medio,
creo que más o menos ya sabemos cuál es ese valor. Vamos a recurrir a la circunferencia inicial que les había propuesto con posibles soluciones, por lo que el primer ángulo en este caso simplemente es preguntarte, ¿no? El seno de qué ángulo es un medio. Y el más conocido es el de 30 grados, o sea, pi sextos. Y a partir de ahí construyes todo lo demás. Por ejemplo, acá va a estar ubicado pi menos pi sextos. ¿Recuerdan el primer problema que desarrollamos? Pi menos pi sextos. Y eso es 5 pi sextos. En el siguiente está pi más pi sextos. Y esa posible solución tendría que ser 7 pi sextos. En la siguiente es 2pi menos pi sextos. Por lo que en este caso tendría que ser 2pi menos pi sextos, 11 pi sextos. Aunque creo que deba escribirlo porque sospecho cómo eres. 2pi menos pi sextos. Ahora sí, espero que quede claro. 11 pi sextos. Recuerda, son posibles soluciones, no soluciones. Posibles soluciones. Posibles soluciones. Pi sextos, 5 pi sextos, 7 pi sextos, 11 pi sextos. Ahora, ¿cómo descartamos las que no son? Pues pregúntate. En este caso, el seno es un número positivo. Es un número positivo. ¿Y en qué cuadrantes el seno es positivo? En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, por lo que no van a ser considerados como soluciones. En consecuencia, el ángulo que tenemos ahí arriba, o sea, pi por t sobre 90, va a tener que ser igual a pi sextos o 5 pi sextos. ¿Habrá más ángulos? Sí, pero no va a ser necesario porque ya vamos a encontrar una solución entre los dos primeros. Si no encontrases, tendrías que jugar con otras soluciones más o buscar en otras soluciones. Entonces, en este caso, vamos a desarrollarlo como si fuera una sola ecuación. O si deseas, para que sea más entendible, lo vamos a separar de la siguiente manera. Pi sobre 90 por t va a tener que ser igual a pi sextos, o pi por t sobre 90 va a tener que ser igual a 5 pi sextos. ¿Puede haber más? Posiblemente, probablemente. Desarrollamos en este caso, simplificamos pi y el valor de t nos va a quedar 15. ¿Qué indica eso? Pues t representaba el tiempo en días. Quiere decir que t va a ser igual a 15 días y es justo la respuesta que tenemos. Y si por si acaso desarrollamos acá, el valor de t tendría que ser, ese 90 pasa a multiplicar a 5 y dividir entre 6. 90 entre 6 es 15 por 5, 75. 75 días podría ser una respuesta. Pero ya tenemos los 15 días, o los 75 no está. Por lo que nuestra respuesta tendría que ser 15 días. Dice, ¿cuántos días deben transcurrir para que la demanda de agua sea de 5.000 pies cúbicos? Por lo tanto, nuestra respuesta tendría que ser 15 días. Número 3, o ejercicio número 3. Nos dicen lo siguiente. Hay la suma de valores de x que está entre 0 y 2pi, o sea, una vuelta, que verifican la siguiente igualdad. La igualdad es 3 veces el seno de x por la tangente de x menos 3 veces el seno de x menos la tangente de x más 1 igual a 0. Recordaremos que esta es una ecuación trigonométrica no elemental, ya que involucra más de una razón trigonométrica, por lo que vamos a recurrir a una serie de estrategias como son procesos algebraicos o en algunos casos utilizar identidades trigonométricas de todo tipo, de arco simple, arco compuesto, arco doble, arco mitad.
En este caso empezamos con la algebraica, que vamos a tener que factorizar. Por ejemplo, en ellos dos voy a factorizar el término común y tendría que ser el 3 veces seno de x multiplicado por la tangente de x menos 1. De ellos dos voy a factorizar el signo negativo y entre paréntesis o dentro del paréntesis me quedaría tangente de x menos 1 igual a 0. La intención es seguir factorizando. Término común entonces en este caso sería la tangente de x menos 1 multiplicado por 3 veces el seno de x menos 1. Y todo ello va a tener que ser 0. Ahora, ya hemos llegado a un producto de factores primos. Factores primos son aquellos factores que son irreductibles. Acá ya no se puede seguir factorizando ni descomponiendo absolutamente nada. Por lo que no queda de otra igualarlo a 0 a cada uno de ellos. Tangente de x menos 1 es igual a 0. O también 3 veces el seno de x menos 1 va a tener que ser igual a 0. En este caso, la tangente de x es igual a 1 y el seno de x va a tener que ser igual a 1/3. Creo que en ambos casos vamos a necesitar de sus respectivas circunferencias. Por ejemplo, la tangente de x igual a 1, pues es conocido, la tangente de 45 grados. Si yo deseo, puedo utilizar los sexagesimales. ¿Por qué? Ah, no. Nos piden la suma y las alternativas están en radianes. En consecuencia, 45 grados pi cuartos es la más conocida, ¿no? De completar todos los vértices con las posibles soluciones. Recordarás, en el segundo cuadrante tendría que ser pi menos pi cuartos, lo que nos resulta 3 pi cuartos. En el tercer cuadrante sería pi más pi cuartos, lo que nos resulta sumándolo 5 pi cuartos. En el cuarto cuadrante tendría que ser 2pi menos pi cuartos, lo que nos resulta 7 pi cuartos. Entonces, si nos fijamos, nuestras posibles soluciones son pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. Ajá, pero son solo posibles soluciones. Entonces, ¿cómo yo descarto las que no son? Pues acá tú tienes que la tangente de x es igual a 1. Positivo. Por lo tanto, preguntarte, la tangente, ¿en qué cuadrantes es positivo? En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Recordarás. Y en el segundo y cuarto cuadrante no son positivos. Como me piden solo entre 0 y 2pi, o sea, en una vuelta, por ahora, los valores que va a tomar x va a ser pi cuartos y 5 pi cuartos. Algo similar vamos a tener que hacer con el seno. Ya está, el seno de x igual a 1/3. Muchos se preguntarán, pero ¿el seno de qué ángulo es 1/3? No hay ni un ángulo notable cuyo seno sea 1/3. O puede que sí, pero quizás sea bastante desconocido. No es necesario en este caso averiguar cuál es ese ángulo exacto, porque en ese primer cuadrante yo voy a suponer que una de las soluciones, que va a estar obviamente en el primer cuadrante, porque el seno en este caso es 1/3 positivo, va a ser x1. Y una posible solución, estoy hablando de posibles soluciones, ¿eh? En el segundo cuadrante va a ser pi menos x1. Y así completar, por ejemplo, en el tercer cuadrante, que va a ser pi más x sub 1. Y en el cuarto cuadrante, 2pi menos x sub 1. Si yo me fijo, mis soluciones tendría que ser, pues una vez más pregúntate, ¿el seno en qué cuadrantes es positivo? En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Negativos en el tercero y cuarto, por lo que estaría descartado.
¿Por qué estoy eligiendo el positivo? Porque acá me indica un tercio positivo. Por eso elijo primero y segundo cuadrante. Por eso el seno digo que es positivo. Entonces las soluciones van a ser x sub 1 y pi menos x sub 1. Pero nos piden la suma. Vamos a sumar todas las soluciones o todos los valores que toma x en ese intervalo de 0 a 2pi. Pi cuartos más 5 pi cuartos más x sub 1 más pi menos x sub 1. Si te das cuenta, se van los x sub 1, por eso yo te decía que no importa cuál es ese ángulo, al sumarlos se van a ir. Y algunos en clase preguntaban, ¿siempre va a pasar eso? No, en algunos casos. Pero tenlo en cuenta que puede funcionar así también. Finalmente, si sumamos, nos quedaría, por ejemplo, acá 6 pi cuartos, son homogéneas, 6 pi cuartos, que simplificado tendría que ser 3 pi medios, más el pi que queda. Si tú quieres, multiplícalo por 2 arriba, por 2 abajo, para que puedan ser homogéneas. Y finalmente, como respuesta, vamos a tener a 5 pi medios. 5 pi medios. Nuestra respuesta entonces tendría que ser 5 pi medios. La siguiente pregunta es una aplicación del tema de ecuaciones trigonométricas. Vamos a desarrollarlo. La pregunta dice, la tensión aplicada a un circuito eléctrico con una fuente generadora simplificada es E en términos de T, o sea, E de T. Voltios a los T segundos, donde E de T es igual a 50 por el seno de 120 pi por T. La pregunta que te hacen es, ¿qué valor tomará T, ya que es el tiempo en segundos, para que la tensión sea de 15 voltios? De nuevo, reconocer cada una de las variables. T es el tiempo y está en segundos. Lo otro, E de T o simplemente E va a representar los voltios. Ojo. Ahora, la pregunta que te hacen es ¿qué valor tomará T para que la tensión sea de 25 voltios? O sea, este E deba de ser 25. Reemplaza entonces. 25 es igual a 50 por el seno de 120 pi por T. El 50 pasa a lo dividir. Si te das cuenta, te queda 25 entre 50, un medio. O sea, el seno de 120 pi por T va a tener que ser igual a un medio. Ajá, y me dice por primera vez. Si es por primera vez, estaré hablando de la primera solución. O sea, 120 pi por T va a tener que ser el primer ángulo cuyo seno sea un medio. ¿Y cuál es el primer ángulo cuyo seno es un medio? Creo que muchos lo conocemos. Es 30 grados sexagesimales, que en radianes tendría que ser equivalente a pi sextos radianes. Y ahí viene la simplificación, ¿no? Pi se van y finalmente el valor de T, despejando, porque el 120 pasa a dividir y multiplicaría a 6. Sería 1 sobre 720 segundos. Y esa sería la respuesta. El problema, habíamos desarrollado una pregunta similar a este anteriormente, así que el procedimiento vamos a hacerlo de manera análoga. La pregunta dice, resuelva la siguiente ecuación trigonométrica, que es el coseno de 2x más el seno de x
y eso es igual a 1. Pero tener en cuenta que ese x pertenece de 0 a 2pi. Solo en ese intervalo, es un intervalo abierto. ¿Qué significa un intervalo abierto? Vamos a suponer que desarrollamos toda esa pregunta y uno de los valores de x resulta ser igual a 0, entre otros valores que nos pueda salir. ¿Estamos? Ya, ahora, si nos sale x igual a 0, es obvio que no va a ser considerado como solución, ya que en el problema nos dice que ese x solamente va de 0 a 2pi, abierto, cosa que el 0 ya no correspondería a ese intervalo. Si fuera el intervalo cerrado, ahí sí. Entonces, procedamos a desarrollarlo. Lo que vamos a hacer es, una vez más, hacer uso de las identidades trigonométricas de arco doble. Ese coseno lo voy a pasar a restar. Y si recordamos el 1 menos el coseno del doble, por la identidad, por degradación, o la forma degradada del arco doble, eso va a ser o va a resultar 2 veces seno al cuadrado de la mitad. Revisar, por favor, el tema de identidades trigonométricas de arco doble. Ponle pausa y revísalo para que confirmes. Y quedaría igualado él. Una vez más, no puede simplificar. Ojo, no se simplifica. Vamos a pasarlo a restar. Y nos quedaría 2 seno al cuadrado de x menos seno de x, por lo que podemos factorizar acá el término común, que en este caso sería seno de x, y entre paréntesis nos quedaría 2 veces el seno de x menos 1, y todo ello va a tener que ser igual a 0. Una vez que ya ha sido factorizado, a factores primos, en este caso ya no se pueden descomponer ninguno de ellos, pues vamos a igualarlos a 0. Seno de x tiene que ser igual a 0, o 2 veces el seno de x menos 1 tiene que ser igual a 0. De acá deducimos que el seno de x va a tener que ser igual a 1/2, por lo que este primer seno de x igual a 0, el valor de x va a tomar valores de ángulos cuadrantales. Por ejemplo, son conocidos. Va a tomar el 0, va a tomar el 180, o sea, pi radianes, y también en ese intervalo abierto de 0 a 2pi está 2pi radianes. Solo ellos. Pero, como habíamos dicho, si nos sale 0, no debe ser parte del conjunto de solución que vamos a obtener, porque acá nos dan una limitación, nos dice solamente de 0 a 2pi, pero abierto. Si es abierto, no toma esos valores. Por lo que hasta ahora solamente va a tomar a pi. Ahora vamos al seno de x igual a 1/2. Creo que ya habíamos desarrollado esta ecuación elemental. ¿Por qué se llama una ecuación elemental? Porque solamente tiene o involucra una razón trigonométrica. Entonces graficamos nuestra circunferencia trigonométrica y vamos a encontrar sus posibles soluciones. Las posibles soluciones van a estar ubicadas en los vértices de ese cuadrilátero. Y pues el seno de x igual a 1/2 es recontra notable, que en este caso tendría que ser 30 grados sexagesimales o pi sextos radianes. Recuerda que acá está pi menos pi sextos radianes, que en este caso es 5 pi sextos. En el tercer cuadrante está pi más pi sextos. Resulta que va a estar 7 pi sextos, y en el cuarto cuadrante tendría que ser 2 pi menos pi sextos, que vendría a ser 11 pi sextos. Ojo, todos ellos representan posibles soluciones, no soluciones. Entonces, ¿cómo descarto las que no son? Creo que ya lo había comentado. El seno de x igual a 1/2, pues buscarás y recordarás el seno en qué cuadrantes es positivo. En el primero y segundo. Tercero y cuarto el seno es negativo. Por lo que, en este caso, vamos a concluir que nuestras soluciones tendría que ser
pi sextos y 5 pi sextos. Finalmente el conjunto solución va a tener que ser pi sextos, 5 pi sextos y también pi. Ojo, se cuentan todas las soluciones. Y lo vamos a ordenar de manera o de forma creciente, por lo que tendría que ser pi sextos, pi, 5 pi sextos. 3 soluciones. Y sería como respuesta la alternativa A. Esa sería nuestra solución. Otra aplicación. Siguiente pregunta. Dice así. Sea toda la expresión que se muestra ahí y evaluado en t va a tener que ser igual a multiplicado por el seno de 3t, pero sumado pi quintos. Donde I representa la corriente en amperios, ojo, y es la corriente en amperios. Y T es el tiempo en segundos. Si para t igual a, importante recordar ello, vamos a anotar, si para t igual a pi décimos segundos, se obtiene una corriente raíz de 3 amperios, pero recuerda que los amperios son los I. Entonces, I va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de 3. Nosotros lo que vamos a hacer es reemplazarlo, evaluarlo. ¿Para qué? Porque no nos dan el valor de A. Podemos encontrar el valor de A y es justamente lo que vamos a hacer. Y una vez encontrado el valor de A, ahí recién vamos a encontrar a los cuantos segundos la corriente será de 1,5 amperios, una vez más. Pero para ello necesitamos conocer el valor de A. Entonces, si reemplazamos sería I raíz de 3. Eso es igual a A multiplicado por el seno de 3t, pero el valor de t es pi décimos, más pi quintos. Acá vamos a homogeneizarlo, lo que voy a hacer es por 2 arriba y por 2 abajo, y nos va a quedar lo siguiente. Raíz de 3 va a tener que ser igual a multiplicado por el seno de 3pi más 2pi, 5pi. 5pi sobre 10, pi medios. Quedaría pi medios. Seno de pi medios o seno de 90 grados. El seno de un ángulo cuadrantal. Eso es 1. El seno de 90 es 1. Por lo que vamos a concluir, si A por 1 es raíz de 3, el valor de A tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 3. Una vez encontrado A, la expresión I de t quedaría como la raíz cuadrada de 3 multiplicado por el seno de 3t más pi quintos. Ahora que encontramos el valor de A, ya podemos encontrar a los cuantos segundos la corriente será de 1,5 amperios. Recuerda, T representa la corriente en amperios. Entonces vamos a poder reemplazar acá 1,5, pero 1,5 en fracciones es 3 medios. Y ello va a quedar de la siguiente manera. Raíz de 3 por el seno de 3t, que es la variable que queremos encontrar,
sumado pi quintos. Ya está. Ahora, esa raíz cuadrada, no, ese 3 podemos expresarlo como el producto de la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3. Para simplificar fácilmente, yo sé que quieres pasar esa raíz de 3 a dividirlo, luego a homogenizarlo, pero creo que de esta manera podemos encontrarlo directamente. 3t más pi quintos. Simplificamos una raíz cuadrada de 3. Y si tú te fijas, el seno de qué ángulo es raíz de 3 sobre 2. Lo voy a volver a reescribir. Seno de 3t. Seno de 3t más pi quintos. Debe de ser igual a raíz de 3 sobre 2. En este caso, el primer ángulo positivo que conocemos, cuyo seno es igual a raíz de 3 sobre 2, el seno de qué ángulo es raíz de 3 sobre 2, pues en este caso tiene que ser el de 60. Y acá es donde vamos a determinar el valor de t. Si por si acaso no resultara una solución, continúas con la segunda solución. Cosa que acá sí nos va a resultar con la primera. ¿Recuerdas que habíamos hecho una circunferencia y dentro de él habíamos graficado la CT para poder encontrar las posibles soluciones? Aplicas eso. Entonces, acá nos quedaría 3t. Va a tener que ser igual a pi tercios menos pi quintos. Vamos a homogenizarlo, acá por 5, acá también por 5, acá por 3 y acá también por 3. Cosa que el denominador ahora va a tener que ser 15. Y nos quedaría, en el denominador nos quedaría 15 y arriba nos quedaría 2t. Ese 3 lo vamos a pasar a dividir y mira el tiempo en segundos cuánto nos resulta. Ups, ¿por qué puse 2t? Es 2pi. 2pi sobre 45 segundos. Esa sería nuestra respuesta. O sea, la C. 2pi sobre 45 segundos. Esta pregunta también es similar a una que ya se ha desarrollado. La pregunta dice, halla la suma de los valores de x que pertenece al intervalo cerrado de 0 a 2pi. Ojo, es un intervalo cerrado. Quiere decir que el 0 y 2pi sí pueden ser considerados como soluciones, como valores de x que van a cumplir con esa ecuación. Que verifican la siguiente ecuación. La ecuación es 2 veces la tangente de x multiplicado por el coseno de x menos 2 veces el coseno de x sumado la tangente de x menos 1. Eso va a tener que ser igual a 0. Ok, vamos a factorizar entonces. Recuerda que vamos a continuar con una serie de procesos algebraicos, trigonométricos. Dentro de los algebraicos, los más conocidos son la factorización. Y dentro de los trigonométricos tendrán que ser, pues, identidades. Los más conocidos también. Aunque también aparecen ahí, pues, razones trigonométricas de ángulos agudos, ángulos notables. Bueno, acá vamos a factorizar de esos dos primeros. Por ejemplo, voy a factorizar 2 coseno de x. Cosa que entre paréntesis nos va a quedar tangente de x menos 1. Al otro lado nos quedaría tangente de x menos 1 y eso va a quedar igual a 0. De acá voy a factorizar tangente de x menos 1. Entre paréntesis nos va a quedar 2 coseno de x más 1. Y todo ello va a tener que seguir siendo igual a 0. Una vez obtenidos los factores primos,
Quedaría tangente de x. Se podría conocer como factores primos, ¿ya? Ya no se pueden descomponer. En todo caso, déjalo así para que, para que el trabajo, el desarrollo, sea más sencillo, ya que vendrían a ser ecuaciones trigonométricas elementales. Cada uno de estos dos. Y acá quedaría 2 coseno de x más 1 igual a 0. Lo que quedaría es acá tangente de x igual a 1 o el coseno de x despejando menos un medio. Vamos a tener que trabajar en una CT. Bueno, para cada uno de ellos. Ubiquemos entonces las posibles soluciones o los posibles valores. Aunque creo que ya vamos aproximando que las soluciones van a estar en el primer cuadrante y tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque la tangente es positiva en el primer cuadrante y tercer cuadrante. Por ejemplo, la tangente de 45 es 1. Pi cuartos. Una posible solución en el segundo cuadrante es pi menos pi cuartos. Y eso nos resulta siendo 3 pi cuartos. Pi menos pi cuartos. En el tercer cuadrante, pi más pi cuartos. Eso es 5 pi cuartos. Y en el cuarto cuadrante, 2pi menos pi cuartos, eso es 7 pi cuartos. Recuerda, posibles soluciones. Las soluciones, primer cuadrante y tercer cuadrante. Porque en esos cuadrantes la tangente es positivo. Entonces, las soluciones o los valores de x en ese intervalo va a ser pi cuartos, 5 pi cuartos. Vayamos con el coseno. Para el coseno, análogamente, ¿no? Bueno, en este caso quizás sea un poco complejo. Y tú digas, pero el coseno de qué ángulo es menos un medio, así al ojo no puedo sacarlo. Te sugiero que solo por un momento te olvides del negativo, solo para ubicar las posibles soluciones. Y olvidarte del ángulo negativo en este caso. Del ángulo no, de este valor negativo. En todo caso, solo del signo. Pregúntate, coseno de qué ángulo es un medio. De 60. Y empiezas a colocar todos los ángulos que se van a cumplir. Pi menos pi tercios, que vendría a ser 2 pi tercios. En el siguiente cuadrante, por ejemplo, tendría que ser 4 pi tercios. En el siguiente cuadrante, por ejemplo, tendría que ser 5 pi tercios. O sea, pi más pi tercios, 2pi menos pi tercios. Regresa a cero el signo negativo. En consecuencia, dices, ¿el coseno en qué cuadrantes es negativo? En el segundo y en el cuarto. No, miento. En el segundo y en el tercero. En ellos dos son negativos. Entonces es positivo en el primero y cuarto cuadrante, lo cual no va a ser considerado. Estamos tomando para coseno negativo, o sea, los valores que están en el segundo cuadrante y tercer cuadrante. En este caso, los valores que va a tomar x son 2 pi tercios y 4 pi tercios. En consecuencia, como nos piden la suma, tendría que ser pi cuartos más 5 pi cuartos más 2 pi tercios más 4 pi tercios. Creo que si juntamos 2 a 2 va a tener que ser más sencillo. Por ejemplo, en este caso sería 6 pi cuartos. 6 pi cuartos, si le sacamos mitad, mitad, 3 pi medios. Y acá nos quedaría 6 pi tercios y eso es 2 pi. Homogenizamos entonces por 2 arriba y por 2 abajo. Lo que quedaría 3 pi medios más 4 pi medios. Y eso resulta siendo 7 pi medios. 7 pi medios. Ya está. La respuesta tendría que ser la alternativa D. El siguiente problema.
Dicen, al resolver la ecuación, hallé una solución. Bueno, una solución lo más probable que sea la primera solución. Veamos, puede que no. Solo sería cuestión de encontrarla dentro de las alternativas. La ecuación está dada de la siguiente manera. 3 dividido sobre 2 menos 3 veces elevado a la potencia seno de x menos la secante de 60 grados o la secante de pi tercios radianes, que en este caso es 2 elevado al cuadrado. Y todo eso dice que es igual a 3 veces la tangente de 60 o la tangente de pi tercios radianes, que conocemos que es la raíz cuadrada de 3 sumado 2. Ok. Acá hay un 4. Lo voy a pasar al otro lado. Y nos estaría quedando de esta manera. 3 sobre 2 menos 3 veces elevado a la potencia seno de x. Y si este 4 pasa sumando, nos quedaría 3 raíz de 3 más 6. Y de esta suma voy a factorizar el 3, ya que sería un término común. Y dentro del paréntesis quedaría raíz de 3 más 2. A lo que yo puedo seguir o cambiarlo de orden según la ley conmutativa. Sería 2 más raíz de 3. Lo quiero expresar así y ahora vas a ver por qué. Primero voy a simplificar 3 y 3. Segundo, todo lo que está en el denominador lo puedo invertir, ¿no? Todo lo que está abajo lo voy a poner arriba. Me quedaría 2 veces menos 3 seno de x. Y eso va a tener que ser igual. Si he invertido a un lado, al otro lado también tiene que suceder lo mismo. O sea, quedaría 1 sobre 2 más raíz de 3. Te preguntarás, ¿y ahora qué? Pues vamos a racionalizarlo. Recordarás que para racionalizar, en este caso, con este tipo de radicales, vamos a multiplicarlo por su conjugado. Su conjugado es la misma expresión, o la misma suma en este caso, pero con el signo cambiado, haciendo uso de los mismos elementos. En álgebra seguramente lo van a ampliar esa parte. Y arriba quedaría 2 menos raíz cuadrada de 3. Por lo que nos quedaría de esta manera. 2 menos 3 elevado a la potencia seno de x. Y arriba nos quedaría 2 menos raíz de 3, ya que está multiplicado por 1. Y en el denominador sería 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Y esto es 4 menos 3, que es 1. Ajá, todo lo que está en el denominador quedaría un 1. Pero si lo divido entre 1 sería simplemente 2 menos raíz de 3. Y te das cuenta más o menos cómo va quedando. Voy a simplificar ese 2 y quedaría que 3 elevado a la potencia seno de x va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de 3. En álgebra, en su curso de álgebra, la raíz cuadrada de a a la m con el índice de radical n se podía expresar como a elevado a la potencia m sobre n. Es justamente lo que vamos a aplicar en este caso. Ya está. Ahora esa raíz cuadrada de 3 vamos a entender que va un 1 como potencia y su índice del radical va a tener que ser 2. O sea, tendría que ser un medio. O sea, para m1 y para m2. Y tendríamos que comparar 3 veces seno de x es igual a 3 veces elevado a la potencia a un medio. Por lo que, si las bases son iguales, podemos concluir que el seno del ángulo va a tener que ser igual a un medio. Si las bases son iguales, los exponentes van a tener que ser iguales. Y acá concluimos que el valor de x tiene que ser igual a 30 grados. Pero como lo quieren en radianes, el ángulo tendría que ser pi sextos radianes. O simplemente pi sextos en adelante. Y esa tendría que ser nuestra solución.
pi sextos radianes. Te pregunta, dice, luego de resolver la siguiente ecuación, voy a reescribir la siguiente ecuación. Es seno de 4x más seno de 2x sumado 2 veces el seno de 3x. Eso va a tener que ser igual a 0. Dice, indica el número de soluciones en el intervalo de 0 a 2pi. ¡Ajá! En consecuencia vamos a tener que aplicar un proceso trigonométrico, ¿no? Vamos a tener que reducirlo, haciendo uso de identidades y finalmente un proceso algebraico, para que queden simplemente ecuaciones elementales. Lo que observamos acá son ecuaciones trigonométricas no elementales. Por ejemplo, vamos a iniciar agrupando estos dos primeros y aplicar el tema de transformaciones trigonométricas. No sé si lo recuerdas, pero tenemos al seno de A más el seno de B. ¿Cómo se podía expresar esa suma, el seno de A más el seno de B? Era 2 veces el seno de la semisuma por el coseno de la diferencia de esos dos ángulos sobre 2. Tema, transformaciones trigonométricas. En nuestro caso, si juntamos esos dos primeros, quedaría transformado de esta manera. 2 veces el seno de la semisuma de ángulos, 6x entre 2, 3x, por el coseno de la diferencia entre 2. 4x menos 2x es 2x entre 2, sería x. Y todavía sumado, 2 veces el seno de 3x. Y eso va a tener que ser igual a 0. Voy a factorizar el término común, que en este caso es 2 veces el seno de 3x. Y entre paréntesis nos quedaría coseno de x más 1. Y eso va a tener que ser igual a 0. Voy a simplificar un 2, o en todo caso el 2 lo voy a pasar a dividir. Por lo que finalmente quedaría solamente que el seno de 3x multiplicado por coseno de x más 1 es igual a 0. De acá voy a igualar a ceros. Seno de 3x es igual a 0. O también el coseno de x más 1 puede ser 0. Si el seno de 3x es igual a 0, estaríamos hablando acerca de los ángulos cuadrantales. ¿Seno de qué ángulos es 0? A ver, procedamos. De 0, de pi, o sea, de 180, de 2pi, de 3pi, y sigue la secuencia. 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. Yo sé que eso continúa para más, pero recuerda que tenemos intervalo. Algunos dirán, pero solamente era necesario hasta 0 a 2pi, e incluso llegando de 0 a 2pi teníamos que eliminar los que no son considerados como soluciones. No, pues recuerda que este x todavía sigue multiplicado por un 3. Lo que nosotros estamos buscando simplemente es x, por lo que vamos necesariamente a pasar ese 3 a dividir a cada uno de ellos. 0 pi tercios, 2 pi tercios, recuerda que estoy pasando a dividir ese 3. Acá nos quedaría pi. Acá nos quedaría 4 pi tercios. 5 pi tercios. Acá nos quedaría 2pi. Y acá quedaría 7 pi tercios. Por lo que, si te fijas, el intervalo solamente es de 0 a 2pi. Y es un intervalo abierto, por lo que no va a tomar como soluciones ni al 0 ni al 2pi. Pero este 7 pi tercios está fuera de ese intervalo, pues. Mi recomendación es agregar incluso soluciones que no van a ser parte. Porque muchas veces se equivocan en el conteo. A veces cuentan uno más o cuentan uno menos. Y recordarán que un examen de admisión no perdona el equivocarse en ese conteo. Por lo que nos piden el número de soluciones. Allá. Todavía falta una ecuación elemental más. Por ahora son 5.
Y acá nos quedaría el coseno de x más 1 igual a 0. Coseno de x va a tener que ser igual a menos 1. O vaya, hay un solo ángulo en ese intervalo cuyo coseno es igual a menos 1. Ese ángulo es pi. Así es. Vamos a contar acá el primer grupo y acá el segundo grupo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pero el valor de pi se repite. Por lo tanto, el número de soluciones no son 6, sino son 5. Y esa tendría que ser tu respuesta. Número 10. Dice, al hacer los estudios climatológicos en la carretera Hilo de Sagodero, Puno, se obtiene que el comportamiento de la temperatura en función del tiempo, la temperatura que está expresada con T mayúscula, va a tener que ser igual a menos 15 multiplicado por el seno de pi por T sobre 24. Sumado 2. Ajá. Donde T representa la temperatura, ojo, anótalo si es posible para que no te olvides. T mayúscula, temperatura. Y T minúscula, a ver, donde T la temperatura en grados Celsius y T son las horas. T minúscula son las horas. Las horas durante el día. Durante el día, o sea, solo debe variar de 0 a 24. Claro, iniciando el conteo de medianoche. Durante el día, ¿a qué hora la temperatura será de menos 5,5 grados Celsius si la temperatura igual a 0 representa la medianoche? ¡Ajá! Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar esta temperatura. ¿Dónde? En la T mayúscula. Lo que quedaría así, menos 5,5 va a tener que ser igual a menos 15 seno de pi por t dividido sobre 24. Más 2. Ese 2 lo puedo pasar a restar, nos va a resultar siendo menos 7,5. Esto es igual a menos 15 por el seno de pi por t sobre 24. Acá puedes simplificar un menos o en todo caso multiplicarlo por un menos 1 a cada lado. Por lo que ya no van a ser negativos, van a ser positivos. Y nos quedaría 7,5. Ese 15 lo voy a pasar a dividir. Y acá quedaría el seno de pi por t sobre 24. 7,5 sobre 15. Mira, 7,5 es la mitad de 15. Ajá. Entonces, acá nos quedaría un medio. Claro, si este 15 es el doble de 7,15, 7,5, perdón, entonces sería un medio. Un medio igual al seno de pi por t sobre 24. ¿Seno de qué ángulo es un medio? Ya lo conocemos ya. Es igual a pi por t sobre 24. El seno de 30, pero 30 en radianes es pi sextos. Pero quizás no sea el único, puede que sea más. Bueno, probemos por si acaso con uno más. Recordarán, esta pregunta similar lo hemos hecho. Recuerdan, una circunferencia. Ubicabas el cuadrilátero. En este caso, las soluciones iban a estar en el primer cuadrante y segundo cuadrante. Primer cuadrante 30, segundo cuadrante 150, pi menos pi sextos. Ajá. Entonces, la segunda solución va a tener que ser 5 pi sextos. Y lo vamos a desarrollar como si fuera una sola ecuación. ¿Cómo así? Por ejemplo, todos tienen pi. Voy a simplificar pi. Ese 24 lo voy a pasar a multiplicar. 24 sobre 6 es 4. Y al otro lado también lo voy a pasar. 24 por 5. No sé cuánto es, pero si lo divido entre 6,
Quedaría 12 por... No, ¿cuál 12? Quedaría 60. 25 por 56 sería 20. Ok. ¿Qué significa que salga 4:20? Son las horas contados desde la medianoche. Medianoche son 00 horas con 00 minutos. Si pasan 4 horas, ¿a qué hora se supone que marque el reloj? A las 4 de la mañana. Y si pasaran 20 horas, estaría marcando a las 8 de la noche. Pero 8 de la noche no aparece, aparece a las 4 de la mañana. Y esa sería nuestra respuesta. Así que Tigres, márcala sí o sí. Si hay algún error, si hay algún comentario, estoy dispuesto a escucharlos. Puede que se me haya pasado. No soy perfecto. No funciono como si estuviera en un aula. Me doy cuenta que estoy hablando solo. Espero que poco a poco se vuelva costumbre de mejorar las clases. Siempre estaré dispuesto a escuchar sus sugerencias. Solo para los que han llegado hasta acá, hasta el último. Si veo un comentario, mis felicitaciones. Llegaste hasta el último video. Hasta pronto. Oh, ojo, esa es la primera parte. La segunda parte lo vemos después.